Bienvenidos niños nuevamente a nuestra segunda clase del día de hoy, que es conocimiento del medio. Continuamos hablando sobre el tema de las plantas. Las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se pueden reproducir y mueren. Necesitan agua, luz, aire y tierra para sobrevivir. Las partes que las componen son raíz, tallo y hojas. Muchas plantas también tienen flores y dan fruto. Podemos clasificar las plantas de diferentes formas por tamaño, si son grandes, chicas o medianas, por su forma, si son redondas, si son alargadas, por su color, por su hábitat, por su tallo, por su función, entre otras. Unas de las clasificaciones tenemos con flores, esas plantas que siempre vemos con flores, y las plantas que son sin flores, que son simplemente hojas. También las podemos clasificar por su tallo. El tallo, es decir, es la forma de su tronco de las plantas, ya sean leñoso o herbáceo. Las plantas por tallo leñoso son los árboles y los arbustos. La diferencia entre un árbol y un arbusto es su tamaño. Una es grande y la otra es mediana. Los árboles, su tallo es grueso y duro y se llama tronco, y de ahí nacen sus ramas y son de gran tamaño. ¿Quién no ha visto un árbol? Cuando salimos de casita vemos grandes árboles muy grandes, muy altos, su tronco es muy grueso. Entonces, ese tronco es leñoso, pero se le llama tronco. Y si te das cuenta, sus ramas son muy grandes que a veces uno sube para sentarse, para acostarse o para estar de una manera divertida. A veces hay niños que les gusta subir a los árboles y se les regaña porque si están muy altos se pueden lastimar. También conocemos los arbustos, que su tallo es fino pero duro. Sus ramas nacen del suelo y son del tamaño mediano, es decir, que este arbusto no tiene el tronco como los árboles que son gruesos. El del arbusto son ramas pequeñas, son esos arbustos que vemos cuando salimos. Ahí son pequeñas plantitas que se ven muy bonitas, que están dentro de la casa o están fuera de la casa, entonces se le llama arbustos. Mientras que las plantas herbáceas o hierbas, como su nombre lo dice, herbáceas, son las hierbas. Es ese cuando vemos el monte, esas hierbas que son como un césped, como el zacate, es porque su talla es muy fino y delgado y son pequeñas. A eso se le llama hierbas. Entonces, de acuerdo por su tallo, lo podemos clasificar en leñoso y herbáceo. En su tamaño podemos decir que son grandes, medianos y chicos. Y se le denomina como árboles, arbusto o hierbas. Ahora, por su utilidad, es la forma en la que nosotros utilizamos las plantas. Por ejemplo, hay plantas que se le llama ornamentales. ¿Y cuáles son las plantas ornamentales? Son esas plantas que nosotros utilizamos y colocamos en casita como adornos, que le ponemos en nuestra macetita. Esas plantas ornamentales que a veces son con flores, son sin flores, con espinas, sin espinas. Entonces se le llama ornamentales, son las de adorno. Hay plantas medicinales que la usamos para curar algunas enfermedades, son esos remedios caseros como el eucalipto, como la sábila, la bugambilia, el orégano, la ruda, el romero, el jengibre. Son esas plantas medicinales que nos va a ayudar para ir curando algunas enfermedades. Entonces, esas plantas medicinales también ayudan para fabricar los medicamentos que nosotros tomamos. Ahora, otras plantas se le llama alimenticias, porque alimenticias son las que nosotros podemos comer, son las hortalizas, esas plantas que podemos ingerir, esa planta que podemos comer y nos da una variedad de vitaminas y minerales. Entonces tenemos, ya sea por medio de sus frutas, por ejemplo, pueden ser las frutas, los cereales, los vegetales, los tubérculos, las legumbres,
el de los condimentos. Todos esos tipos de plantas nos ayudan a nuestro organismo, por eso se le llama alimenticias, porque son comestibles. Y otro tipo de plantas son las industriales, es decir, que esos tipos de plantas nos ayudan para ir formando lo que son objetos, o por ejemplo, por el algodón. Las plantas de algodón podemos usar para fabricar la ropa. El cocotero se fabrican aceites comestibles y su madera es útil. El caucho se usa para los neumáticos. Entonces, las industriales es la que nos va a permitir elaborar objetos como las ropas, como algunas sustancias que podemos consumir o algunos objetos como lo que son también pueden ser las sillas, porque por medio de las plantas de los árboles podemos formar lo que son las sillas, las mesas. Por eso se le llama industriales, porque nos va a permitir fabricar objetos para nuestro uso. Entonces, estas son algunas de las clasificaciones que estamos conociendo lo que son las plantas. Recordemos que pueden ser por tamaño, por su uso, si son con flores, si son sin flores, si son con frutos, son sin frutos, con espinas o sin espinas. Por ejemplo, las plantas con espinas tenemos las rosas, el cactus, y las de sin espinas son, por ejemplo, las margaritas. Podemos poner otras flores que nosotros que conocemos. También podemos clasificar las plantas por medio de sus hojas, si son alargadas, si son redondas. Entonces, podemos clasificar un montón de cosas en cuanto a la planta. Ya conocemos su clasificación, sabemos que las plantas se pueden reproducir, es decir, se crecen, reproducen y mueren. Y es un ciclo de vida que tiene. Entonces, también las plantas son seres vivos, pero a diferencia de un animal o de una persona, las plantas no se pueden mover, no se trasladan y su hábitat es que siempre va a estar por medio de un lugar, ya sea en la tierra, para que pueda crecer. También a veces hay plantas que son acuáticas y terrestres. Acordemos que las plantas acuáticas son las que viven en el agua, por ejemplo, pueden ser las algas, y las terrestres son las que nosotros conocemos que están por medio de tierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a ir a nuestro libro en la página 101 y 102 de tu libro de conocimiento del medio. Vas a elegir una planta de tu comunidad, la vas a dibujar y vas a describir cómo es y lo que necesita para vivir. Puede ser ahí en casita, observas una planta que hay o a tu alrededor qué tipo de planta es, la vas a observar, la vas a dibujar, me vas a decir cómo es, qué necesita para vivir, si es terrestre, si es acuática, en qué parte de clasificación le corresponde. Y ya de ahí vas a ir a la página 102 y hojas muy diferentes. Igual, vas a observar a tu alrededor, vas a escoger una hoja, la vas a dibujar, me vas a escribir de qué color es, cómo es su forma y cómo se siente. Es decir, la vas a tocar, no vas a arrancarla, simplemente lo vas a tocar. Y el proyecto que se está quedando es que como estamos conociendo sobre las plantas, vamos a hacer un proyecto de exposición de plantas. Ya sea que tengas en casa una planta, ya puede ser medicinal, ornamental o el tipo de planta que tú desees, vas a presentarla, me vas a decir cómo es, cuál es su nombre, qué tipo de clasificación es, cuál es su función. Por ejemplo, aquí te estoy presentando el de las mongambilias. Es un tipo de arbusto ornamental. Arbusto porque de acuerdo a su característica es un arbolito pequeño, tiene ramas delgadas, también tiene espina y es ornamental porque también lo usamos para adornar como un adorno en nuestra casa. También pertenece a las plantas medicinales porque sirve para aliviar problemas respiratorios como la tos, la gripa. ¿Cómo se hace cuando usamos este tipo de flor? Es que a veces se hierve en el agua, se hace por medio de un té, le pone lo que es la miel y el limón
y se ingiere, es decir, que se toma de manera caliente para ir aliviando las molestias respiratorias como es la tos. A veces hay otros remedios caseros que utilizan esta planta, entonces eso sería una de las formas. Entonces, lo que te estoy dejando es que la planta que tú quieras exponer, o puedes, si en casa tienes la plantita, puedes presentarla, o si quieres también puedes hacer tu lámina. La cuestión es que tú me vas a presentar una planta del que tú quieras, me vas a decir cómo se llama, cuál es su función y para qué sirve. Pueden ser medicinales, pueden ser ornamentales. Es la planta que tú desees, es opción libre. Y esta actividad tienes máximo para entregármela hasta el día viernes 12 de febrero de 2021. En la siguiente clase del conocimiento del medio vamos a ir cerrando con este tema. Entonces, la otra semana vamos a cerrar el tema de las plantas. Entonces, eso sería todo. Que tengas una excelente tarde. Nos mandamos un abrazo virtual de oso y que tengas un maravilloso miércoles. Hasta mañana. Bye.